Ya era hora de actualizar. Capítulo 32. Lo que mejor te conviene. Spider-Man estaba terminando de preparar una nueva tanda de telaraña cuando su superoído captó el sonido de una motocicleta entrando en la Batcueva. Rápidamente se quitó los guantes de seguridad y la bata de laboratorio. Red Hood y Nick Dugan, que habían estado hablando sobre una operación encubierta, se percataron de sus acciones y miraron hacia el túnel de entrada. Mientras observaban, una motocicleta negra como el azabache se acercó a toda velocidad. Su conductor frenó bruscamente y se bajó. La capucha, la capa, el pelo rojo y el símbolo rojo de Batman dejaban claro quién era. ¿Kate?, preguntó Nick Dugan mientras se acercaba rápidamente. ¿Sucede algo? Spider-Man saltó por encima de la mesa de química y aterrizó junto a Red Hood. Se sentía mucho más cómodo con el primo de Bruce que hacía un par de semanas, pero Batwoman seguía siendo una de las personas más aterradoras que conocía. El traje de Bruce se arruinó peleando contra el rey de los condimentos, explicó mientras bajaba el caballete de su bicicleta. De todas formas, iba para allá, así que me pidió que le trajera uno de sus repuestos. Uf. Nick Dugan suspiró. Todos hemos pasado por eso. ¿Qué necesitabas?, preguntó Spider-Man, sin alejarse demasiado de Jason. Un descanso para beber agua, admitió, sacando una cantimplora de su cinturón y llenándola en el punto de agua de la cueva. En fin, continuó Nick Dugan, Alfred siempre tiene un traje de repuesto para todos. Señaló dos maniquíes apoyados contra la pared, ambos con trajes de Batman idénticos. Un momento, interrumpió Red Hood con tono divertido. ¿Dijo que le trajera algún traje de repuesto? ¿Incluso uno del armario de almacenamiento ultra secreto forrado de plomo? El interés de todos aumentó de inmediato. Quiero decir, asintió rápidamente Spider-Man, si no especificó, al armario. Gritó Nick Dugan, señalando al aire. Los cuatro corrieron hacia el armario. La puerta estaba cerrada con llave, con 6 cerraduras, nada menos. Pero ni siquiera las más resistentes eran rival para la fuerza de las arañas. La puerta fue forzada. Capucha Roja pulsó el interruptor de la luz. Y los cuatro estallaron en carcajadas al mismo tiempo. La habitación estaba llena de trajes de Batman, cada uno más ridículo que el anterior. Había un traje de momia, uno rosa, uno verde neón, uno con cejas en la máscara, uno de color verde linterna verde, uno que parecía una armadura de samurái, la lista era interminable. Peter sabía que Bruce solía tener muchos planes de contingencia, pero esto ya era pasarse de la raya. Muy bien, gente, dijo Red Hood, aquí va el juego. Tienen 5 minutos para encontrar la peor, la mejor, opción para que Bruce la use. El ganador se llevará el derecho a presumir por toda la eternidad. Adelante. Los cuatro corrieron, dispersándose por el almacén. Permanecieron en silencio durante los siguientes 5 minutos, aunque se oía alguna risita o carcajada cuando alguien encontraba un traje especialmente ridículo. Spider-Man, con su velocidad, podía moverse por el gran armario con relativa facilidad, y así supo cuando había encontrado el traje perfecto. Bruce me va a odiar después de esto, pensó, conteniendo la risa. Tiempo. Gritó Caperucita Roja después de 5 minutos. Muy bien, chicos, dijo Batwoman, escondiendo un traje a su espalda. ¿Qué tenéis? Me gustaría dar comienzo a la subasta, comenzó Red Hood mientras sacaba un traje de detrás de su espalda, con este pequeño. Había elegido el traje de Batman de la momia. Spider-Man soltó una risita. De cerca, parecía aún más ridículo. Veo tu traje de momia, respondió Nick Dugan, sacando un traje, y te supero con esta toga. Alzó la Bat-toga con orgullo. Kate y Peter se echaron a reír durante unos segundos, mientras Batwoman recuperaba la compostura primero. Oh. Respondió Jason, sonriendo claramente detrás de su casco. ¡Qué bien! ¿Qué tal algo como esto?, interrumpió Kate. Spider-Man perdió los estribos y volvió a reírse a carcajadas. El traje estaba mal cosido y era un desastre de telas moradas, rojas y doradas que desentonaban horriblemente entre sí. No sabía para qué pensaba Bruce que iba a necesitar ese traje. ¿De acuerdo, Pete?, preguntó Nick Dugan. ¿Qué encontraste? Sonrió, aunque no pudieron verlo a través de su máscara. Oh, nada importante. Solo, con gran teatralidad, sacó el traje de detrás de su espalda y lo alzó para que todos lo vieran. Todos se quedaron boquiabiertos. Bueno, Dick y Kate. Era difícil distinguirlo a través del casco de Jason. Un segundo después, Nick Dugan soltó una carcajada mientras los otros dos asentían. Sí, esa misma. Kate sonrió. De acuerdo. Jason asintió.
Spider-Man le dijo a Batwoman que volviera a su patrulla. Esta era una entrega que quería hacer él mismo. Llegó a la casa segura con la bolsa que contenía la nueva ropa de Bruce en 5 minutos. En cuanto abrió la ventana, supo que Batman estaba allí. Sus supersentidos fueron alcanzados por el olor a ketchup, mostaza, salsa barbacoa, olía como si hubiera explotado un puesto de perritos calientes. «Batman», susurró mientras subía. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Estaba de pie en medio de la habitación y habría parecido intimidante de no ser por los grumos de ketchup y mostaza que le habían teñido todo el traje de naranja. Batwoman estaba ocupada, mintió a medias, así que dije que le llevaría el traje de repuesto. Lanzó la bolsa con indiferencia. Batman la atrapó sin esfuerzo. Desabrochó el cierre y miró dentro. Durante un largo instante, el caballero oscuro guardó silencio. Luego miró a Spider-Man, quien se esforzaba por no reír. Bruce, incluso bajo la capucha, lucía la expresión más cansada e irritada que Peter jamás le había visto. ¿Algún problema?, preguntó Spider-Man, con la voz ligeramente quebrada por la risa contenida. «Esto ya lo esperaba de tus hermanos», empezó Batman. «No de ti». «Sí», dijo, mientras comenzaba a salir por la ventana, «no me arrepiento de nada». Luego, saltó de cabeza por la ventana e hizo algunas volteretas hacia atrás en el aire solo por diversión. Si la policía de Gotham City pensaba que los Robins eran un grupo peculiar, esta noche se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. Por primera vez en años, cuando Batman apareció, el comisionado Jim Gordon se quedó completamente sin palabras. Frente a él estaba el Caballero Oscuro, vestido de pies a cabeza con una versión multicolor de su habitual traje de Batman. ¿Intentó el Joker interrumpir el desfile del orgullo?, preguntó el comisario, intentando no reírse. Necesitaba un traje de repuesto, dijo con voz monótona y sin emoción. Era todo lo que tenía. Pero no importa. La ciudad nos necesita. Correcto. El policía veterano intentó recuperar la compostura. Correcto, la ciudad. Sacó rápidamente su teléfono y tomó una foto. HN. Batman le dirigió una mirada. No hay muchos días en los que pueda decir esto, pensó Jim para sí mismo, pero me encanta este trabajo. 3 días después, Peter había aprendido que el karma podía ser muy cruel. No sabía cómo Bruce sabía que ayudaría a los bomberos a evacuar a la gente del incendio en la tienda de dulces. Ni cómo sabía que la máquina de chocolate explotaría mientras Spider-Man estaba dentro del edificio y lo cubriría de chocolate líquido tibio. Lo único que sabía cuando regresó a la Batcueva y descubrió que le faltaban todos sus trajes de repuesto era que Bruce estaba detrás de todo. Si hubiera sido el final de la patrulla de Spider-Man, no habría habido problema. Se lo habría tomado a broma y, la próxima vez que los viera, les habría preguntado a Bruce o a Alfred dónde estaban sus trajes. Pero Spider-Man era necesario en una operación encubierta para desmantelar una banda de robo de coches en menos de 1 hora. Rebuscó por la Batcueva hasta que finalmente encontró algo que ponerse. Estaba cuidadosamente doblado, con una nota, escrita por Bruce, encima. Pensé que podrías necesitar esto. Touché, murmuró Peter mientras recogía el traje. Sí, se lo merecía después del traje de Batman arcoíris. El departamento de policía de Gotham City esperaba la llegada de Spider-Man. Por eso, les resultó confuso que Oracle, su enlace digital con Batman, les informara que había enviado un reemplazo. Lo que fue aún más desconcertante fue que parecía estar riendo. Comprendieron el motivo cuando alguien cayó desde una altura de 6 metros sobre el tejado del edificio donde se encontraban los asaltantes. Entraron y desde el interior se oían ruidos de pelea. Finalmente, las puertas se abrieron de golpe y 3 de los sospechosos salieron corriendo hacia los coches patrulla con las manos en alto. Esto permitió a Montoya y a otros policías entrar, donde encontraron al resto de la banda, todos atados con bridas de plástico y con heridas leves propias de la pelea. Solo cuando su misterioso ayudante se marchó, demostrando unas habilidades de parkour realmente impresionantes en el proceso, pudieron verlos bien. Y yo que creía haberlo visto todo, pensó Jim. Su ayudante era lo que parecía ser un hombre que vestía una sudadera gris sin capucha y con cremallera, pantalones deportivos grises holgados y griega. Era una bolsa de papel marrón en la cabeza. Algunos policías lograron tomar fotos del justiciero que escapaba. Cuando Jim volvió a ver a Batman y Spider-Man, preguntó por él. Spider-Man parecía haber adoptado el estoicismo de Batman, pues lo único que dijo fue que esperaba que nadie volviera a ver a ese justiciero. Batman, sin embargo, parecía estar haciendo todo lo posible por no reírse.
Capítulo 33. R&R. Recuperar y devolver. Llamaron cortésmente a la puerta de la mansión. Peter, que había estado esperando precisamente eso, corrió y la abrió de golpe. Allí estaba una mujer mayor, que parecía unos años más joven que Alfred, de la edad del comisario Gordon, al menos, vestida con una bata de laboratorio, una blusa color crema, una falda marrón y zapatillas deportivas marrones. Su cabello rubio, con canas, estaba recogido en un moño apretado, y sostenía una gran bolsa marrón. ¿Peter Parker?, preguntó con voz seria. Sí, señora, respondió él. ¿Es usted la doctora Tompkins? Sí. Entró en la casa, dejando que Pete cerrara la puerta tras ella. ¿Está Bruce en su habitación? La Batcueva. Le habían dicho que nadie fuera de la familia o la liga podía saber de sus identidades secretas, pero la doctora Leslie Tompkins era la excepción. A pesar de que Bruce tenía el equivalente a 2 títulos de medicina, siempre la llamaban para que les prestara asistencia médica adicional. Ella siempre ayudaba, y culpaba a Bruce de sus canas. La lesión más grave de Bruce fue la profunda laceración en su costado. De no haber sido por llevarlo a la Batcueva, y la pericia de la doctora Tompkins, podría haberse desangrado. Por suerte, ella logró suturarle la herida y hacerle una transfusión de sangre, se sabía de memoria su grupo sanguíneo, estabilizándolo justo a tiempo. Aparte de eso, tenía costillas magulladas, un brazo muy lastimado y los golpes y moretones típicos de una pelea. La doctora Tompkins, Leslie está bien, le administró analgésicos y le dejó instrucciones a Alfred para que Batman descansara al menos durante la próxima semana. Por supuesto, señora, respondió Alfred mientras la acompañaba a la salida. Seguiré sus instrucciones al pie de la letra. Sé que lo harás, suspiró. Peter no necesitó preguntar de qué hablaban. En los 2 meses y medio que llevaba en Gotham, había visto a Bruce herido de prácticamente todas las maneras posibles, sin causarle lesiones mortales. Y cada vez, sin importar la gravedad de sus heridas, intentaba levantarse y volver al trabajo en cuanto recuperaba la consciencia. Una vez que el médico se hubo marchado, Peter ayudó a Alfred a llevar a Bruce a su habitación. Leslie les había asegurado que sobreviviría, pero que la medicación para el dolor que le había dado lo dejaría inconsciente el resto de la noche. Alfred le había asegurado que era algo bueno. Si estaba sedado, no intentaría escaparse. No creo que tenga que decírtelo, le dijo Alfred a Peter una vez que Bruce estuvo en la cama, pero obligar al joven Bruce a descansar cuando está herido no es tarea fácil. Según lo que me contó Dick, respondió el adolescente araña, es como atrapar un rayo en una botella. Una comparación acertada, asintió el mayordomo. Pero, esta vez, creo que tenemos ventaja. ¿Cuál es? El maestro Bruce tiene muchas habilidades extraordinarias. Pero ni siquiera él puede engañar a tu sentido arácnido. Bruce no se despertó hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Toda la familia, por supuesto, estaba muy preocupada, pero todos tenían cosas que hacer. Tim y Peter llamaron al trabajo para avisar que no irían, alegando una emergencia familiar, y así poder quedarse en casa. Como todavía no había clases, Damian se unió a ellos. ¿Qué excusa usaste?, preguntó Damian finalmente. Los 3 estaban sentados en la habitación de Bruce, esperando a que despertara. Peter y Damian tomaban té mientras Tim se tomaba su segundo capuchino de la mañana. Peter se preguntaba cuándo, si es que alguna vez, Tim se daría cuenta de que Alfred le había estado dando café descafeinado en secreto todo este tiempo. Nos decidimos por el número 48, respondió Tim. Bruce se lastimó la espalda cuando cantaba en la ducha y se resbaló. No me puedo imaginar cómo reaccionará cuando se entere de que usamos esa. Peter sonrió mientras tomaba un sorbo de té. Probablemente no reaccione en absoluto, corrigió el adolescente mayor. Él fue quien lo usó primero. Cuando Vane se rompió la pierna. Alfred entró con una tetera recién hecha justo cuando Bruce empezó a quejarse. Rápidamente, todos se acercaron a la cama. Peter se inclinó hacia adelante y vio que Bruce abría los ojos, y se estremecía al sentir tanto dolor. El mayordomo suspiró y cogió una manta de repuesto. Debería haber pedido refuerzos antes, señor Bruce. El hombre herido intentó incorporarse, siseó y volvió a caer sobre la cama con un gemido más fuerte que antes. Tienes suerte de haber vuelto sano y salvo, añadió Peter. Spider-Man había sido el primero en llegar al lugar, y había intentado fingir que no le había traído malos recuerdos, mis atacantes. Consiguió decir Bruce. Esa sería tu primera pregunta, dijo Tim, con el rostro lleno de irritación. Peter sabía por qué.
Había visto la cara de su hermano cuando vio por primera vez el estado en que se encontraba Bruce. El miedo que tenía. Tim, dijo el caballero oscuro, tosiendo. Alfred le ayudó a beber un vaso de agua mientras Tim seguía hablando. La policía de Gotham City los tiene bajo custodia. Por cierto, bienvenidos de nuevo. Bruce comenzó a rascarse la venda. Alfred le dio una palmada en el dorso de la mano. Fuerte. Nada de eso. Tienes que guardar reposo absoluto en cama. ¿Cuánto tiempo? Bruce parecía furioso. 2 semanas. Posiblemente más. Depende de lo cooperativo que seas. Bruce hizo una mueca y se habría incorporado, si unas telarañas no lo hubieran inmovilizado de repente en la cama. Miró a Peter con desprecio. Peter se sintió mal y metió las manos en los bolsillos de su chaqueta, pero no se arrepintió. Ni lo intentes, advirtió Tim. Te vas a arrancar los puntos. Miró a Peter y asintió con la cabeza al joven de 16 años. ¿Acaso no te bastó con que casi me desangrara una vez, padre? Preguntó Damián retóricamente, con las manos en las caderas. Estoy bien, intentó protestar Bruce, intentando incorporarse. Por suerte, ni siquiera en su mejor momento era rival para las telarañas de Spider-Man. Tim suspiró con fastidio y arropó a su padre con una manta. No, no lo eres. Peter le lanzó a Bruce su propia versión de la mirada de Gwen. No fue tan efectiva como la de ella, ni como la mirada fulminante de Bruce, pero logró transmitir su mensaje. Esto no admite discusión, dijo Alfred con autoridad. Quedas fuera del equipo hasta nuevo aviso. El mayordomo echó a los 3 chicos, dejando a Bruce solo en su habitación. En cuanto se cerró la puerta, Damián tomó el control. Caballeros, necesitamos discutir nuestra estrategia de batalla. Llevaba 20 minutos tumbado en la cama, mirando al techo. A esas horas, sus hijos estarían en distintos rincones de la casa, probablemente recuperando el sueño perdido tras la patrulla de la noche anterior. Y era media mañana. Alfred siempre aprovechaba ese momento para pasar la aspiradora. El resto de sus hijos estaban en misiones o trabajando. En otras palabras, no había nadie en la Batcueva. Y nadie que pudiera detenerlo. Intento de escape N1. Bruce Wayne puede tener límites, pensó mientras se levantaba de la cama, apretando los dientes por el dolor en el costado, pero Batman no. Se puso la bata, debido a sus heridas, solo llevaba un pantalón de chándal, y las zapatillas, reprimiendo varios gemidos de dolor en el proceso, y se dirigió a la puerta de su habitación. Escuchó un momento y pudo distinguir el sonido de una aspiradora. Penny One está distraída. Muévete, ahora. Abrió la puerta del dormitorio. Ni se te ocurra. Alfred estaba sentado en una silla frente a la habitación de Bruce, leyendo un libro. Al otro lado de la habitación, Barrumba trabajaba afanosamente limpiando la alfombra. Bruce suspiró y cerró la puerta rápidamente. Intento de escape N5. Le llevó 40 minutos atar todas las sábanas del armario de su habitación para formar una cuerda lo suficientemente fuerte como para soportar su peso. Cuando terminó, ya había anochecido. Los 3 intentos de escape anteriores, todos relacionados con la puerta de su habitación, habían fracasado. Ahora estaba casi convencido de que Peter había sellado la puerta con telarañas. Si no puedo usar la puerta, razonó Batman, entonces tendré que ser creativo. Abrió la ventana con cuidado y extendió la cuerda. Tal como había calculado, era lo suficientemente larga para llegar al suelo. Lentamente, con algunos gemidos apagados, salió por la ventana. Se apoyó un momento en la cuerda de la sábana para asegurarse de que fuera lo suficientemente resistente. Al comprobar que lo era, la usó para descender rápidamente al suelo. No pudo evitar la amplia sonrisa que se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Hola Bruce. Se giró rápidamente y vio a Tim mirándolo fijamente. Ninguno de los dos dijo nada durante un segundo. Te pagaré $1 millón para que me dejes entrar en la Batcueva, ofreció Bruce, aún colgando parcialmente de la cuerda. Lo siento, no. Empezó a ayudar a Bruce a bajar de la cuerda de la sábana. Intento de fuga no 18. Era temprano a la mañana siguiente. Levantarse tan temprano no le había resultado difícil. El dolor de su herida y la ansiedad por lo que pudiera estar sucediendo en su ciudad le habían impedido descansar bien. Si bien Peter había sellado su puerta con telarañas la noche anterior, estas ya se habían disuelto hacía rato. Esto significaba que le resultaba fácil escabullirse por la puerta. Hay una entrada a la Batcueva en mi estudio. Batman pensó para sí mismo mientras caminaba sigilosamente por el pasillo.
Si tan solo pudiera llegar un poco más lejos, llegó a la habitación en cuestión y abrió la puerta lentamente y en silencio. Por lo que pudo ver, la habitación estaba vacía. La costa parece despejada, ejem. La silla detrás de su escritorio giró, dejando ver a Damián sentado con Alfred, el gato, ronroneando en su regazo. Levantó una ceja mirando a su padre. ¿Vas a algún sitio? Bruce suspiró. A veces se arrepentía de haber educado también a sus hijos. Por lo visto, no. Eso es lo que yo pensaba, respondió el niño de 9 años. Bruce fue acompañado por su hijo de regreso a su habitación. Su único consuelo era que Stefanie no estaba allí para verlo. Se habría reído de ello durante semanas. Intento de fuga no 23. Esta es mi oportunidad. Tim tenía una reunión en la sede de Wayne Enterprises, y no regresaría hasta las 3. Damián había sido invitado a pasar el día con Superboy en Metrópolis, había oído al hijo de Clark recoger a Robin hacía 20 minutos. Alfred había ido corriendo al supermercado. Había oído a Peter decir algo sobre ir con él. La casa estaba vacía. Esta vez sí que lo conseguiría. Abrió la puerta con cuidado y comenzó a dirigirse silenciosamente hacia las escaleras. Una vez que llegó a lo alto de la escalera, supuso que ya no corría peligro. ¿Sabes algo raro? Su mirada se dirigió rápidamente al techo. Peter estaba allí encaramado, con los pies apoyados en el techo y los brazos cruzados. «Eres Batman», continuó el adolescente, «pero yo paso más tiempo boca abajo que tú. Creí que habías ido a la tienda con Alfred». Peter lanzó una telaraña al techo y la usó para descender. Aún boca abajo, se inclinó lo suficiente como para poder mirar a Bruce a los ojos. «Lo dije para despistarte. Voy a arriesgarme a suponer que funcionó». Lo escoltaron de vuelta a su habitación, bajo la amenaza de volver a atraparlo con telarañas en la cama. Una vez cerrada la puerta, oyó el inconfundible sonido de los lanzatelarañas de Peter. La puerta había quedado sellada de nuevo. Bruce suspiró. Las telarañas tardarían al menos 1 hora en derretirse. Intento de fuga no 24. Por fin. Sonrió mientras el ascensor comenzaba a descender. Sabía que no podían detenerme. Tras 36 horas de intentos de escape, por fin había llegado al reloj. Respiró hondo al entrar en la Batcueva. Se dirigió hacia el maniquí que sostenía su traje. Era hora de volver al exterior. Se giró bruscamente. Peter y Jason estaban de pie uno al lado del otro, mirándolo fijamente. Peter aún vestía ropa de civil y parecía furioso. Jason llevaba el traje completo de Red Hood, sin el casco, y tenía una expresión de suficiencia. Bruce se percató rápidamente de que su segundo hijo mayor sostenía una llave inglesa. Pete me envió un mensaje. Todos sabíamos que intentarías algo así. Levantó la llave inglesa un poco más. Así que pensé en echarte una mano. La atención de Bruce se centró en el batimóvil. Luego en las motocicletas. Todos los vehículos terrestres estaban en las mismas condiciones. ¿Me robaste todas las ruedas de mis vehículos?, preguntó, sin poder disimular la irritación en su voz. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Se encogió de hombros mientras se dirigía a su motocicleta, el único vehículo que aún tenía ruedas. Ya me lo agradecerás. Bruce no sabía quién estaba más molesto mientras lo acompañaban, una vez más, a su habitación. Él o Peter. A diferencia de la vez anterior, Peter entró con él y observó cómo Bruce volvía a la cama. Una vez que se recostó, a regañadientes, Peter comenzó a hablar. La ira en la voz del adolescente lo sorprendió, pero su estoicismo habitual le impidió demostrarlo. No te lo puedo creer, Bruce. Se cruzó de brazos. ¿De verdad te cuesta tanto sentarte y recuperarte un rato? La ciudad me necesita, replicó. Deberías entenderlo. ¿Acaso no seguiste luchando incluso después de que el lagarto te aplastara la mano? ¿O cuando el hombre fundido te quemó? Eso es diferente, replicó el adolescente. Yo tengo un factor de curación. Mis heridas desaparecieron en días, 1 semana como máximo. Y yo era el único héroe que defendía Nueva York. Tú no tienes un factor de curación, y hay más de 1 docena de héroes en Gotham que pueden cuidarte mientras te recuperas. Bruce hizo una mueca. El chico tenía razón en algunos puntos. Aún así, Batman es el héroe que la gente espera ver, afirmó mientras intentaba incorporarse. Es quien asusta a los criminales, a quien la gente ve como el vengador. No puedes traer nada si te enfermas gravemente porque volviste al trabajo antes de recuperarte, argumentó Peter. Resopló y lo miró con enojo. Maldita sea, Bruce, eres tan egoísta. ¿Egoísta? ¿Perdón? Le lanzó una mirada fulminante a Peter. ¿Cómo se atrevía?
¿Te imaginas lo asustados que estábamos todos? Empezó Peter, ya fuera desconcertado por la mirada fulminante o simplemente ignorándola. Durante un tiempo pensamos que ibas a morir. Todos nos preguntábamos si volveríamos a verte. Y no sabíamos qué iba a pasar, gruñó con frustración, luego se giró y golpeó la mesa de centro. Se rompió en 4 pedazos. El adolescente respiró hondo varias veces para calmarse antes de volverse hacia Bruce. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Perdí a mis padres cuando tenía 6 años, perdí a mi tío a manos de un criminal armado, casi pierdo a la tía May de un ataque al corazón hace unos meses, y luego, básicamente, la perdí de verdad cuando crucé ese portal. Miró a Bruce a los ojos. No quiero perder a otro padre. Bruce se quedó sin palabras. Peter no hablaba mucho de lo que le había pasado a su familia. Los Bats, en general, sabían que la familia podía ser un tema delicado. Y esta era la primera vez que Peter lo llamaba abiertamente su padre. Estoy siendo egoísta. Aunque no quisiera admitirlo, Peter tenía razón. Una cosa era volver a jugar después de torcerse el brazo o el tobillo. Pero, ahora que lo pensaba, salir a jugar después de sufrir una lesión casi mortal no era la mejor idea. Alzó la mano hacia su hijo menor. Ven aquí. Peter se acercó lentamente. Bruce se incorporó despacio, dejando claro que no se levantaría de la cama, y abrazó al adolescente. Permanecieron en silencio un instante. Siento mucho lo de tu familia, le dijo al adolescente. Tienes razón, he sido egoísta. Alguien que ha visto morir a sus padres debería darse cuenta de cómo se sentirían sus hijos si él arriesgara su vida. Peter lo soltó, secándole las lágrimas que aún le quedaban en el rostro. Le dedicó una leve sonrisa al caballero oscuro. Quédate en la cama un rato y quedamos en paz. ¿Trato hecho? Justo en ese momento entró Alfred. Llevaba una bandeja cubierta, que obviamente contenía el almuerzo de Bruce. Les dirigió una mirada inquisitiva a los dos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mientras intentaba colocar la bandeja sobre la mesa de centro, y se detuvo brevemente al ver que estaba destrozada. He decidido descansar un poco, Alfred, respondió Bruce. Miró a Peter, que sonreía, antes de continuar. Me vendrá bien para mi lesión. El mayordomo sonrió con evidente aprobación. Muy bien, señor. Sacó una mesita auxiliar del trastero, los muebles rotos se habían convertido hacía tiempo en algo habitual en la mansión, y colocó la bandeja sobre ella. Había 2 platos, cada uno con un sándwich y un tazón de sopa. Pensé que al señor Peter le gustaría acompañarle, dijo Alfred con aire de entendido mientras se marchaba. Peter cogió su sándwich. Antes de darle un bocado, le dedicó a Bruce una sonrisa de entusiasmo. ¿Quieres oír hablar de la primera vez que luché contra el rinoceronte? ¿Por qué no?, asintió Bruce. Capítulo 34. La espectacular mercancía de Spider-Man. Peter estaba sentado en la sala de estar, leyendo. Tim le había recomendado la guía del autoestopista galáctico. Lo único que Peter sabía era que no existía en su dimensión, cuando Dick entró cargando una caja enorme. Curiosamente, llevaba una sudadera roja con capucha. Casi siempre vestía de azul. Hola, Dick, saludó. ¿Qué hay en la caja? Ah, hola. Me pasé por el centro comercial Gotham de camino aquí. Hace poco sacaron nuevos productos del nuevo héroe favorito de Gotham, así que compré algunas cosas. Genial, pero no sé por qué compraste mercancía extra de Batman. O sea, ya tenemos suficiente para toda la vida. Dejó de hablar cuando Dick esbozó una enorme sonrisa. Desconfiado, Peter dejó el libro. Su hermano mayor comenzó a girar la caja. Creo que no sabes de qué héroe estoy hablando. Giró la caja para que Spider-Man pudiera ver el emblema. Se quedó boquiabierto. En la caja había impresa una araña enorme. La misma araña de su traje. ¿Han hecho mercancía de mí? Sí, ¿no hicieron eso en Nueva York? Bueno, un par de compañías habían fabricado productos no autorizados basados en él, disfraces, juguetes, etc. Pero, por lo que él sabía, nunca se habían vendido bien. Los interminables desvaríos de Jameson en los periódicos solían hacer que la gente lo mirara con recelo, así que cualquier producto que se fabricara no solía tener mucho éxito. Claramente, las cosas en Gotham eran diferentes. Dick pareció entristecerse brevemente, luego se animó. Bueno, hicieron un montón de productos contigo aquí. Mira. Se dio la vuelta. La sudadera roja que llevaba tenía su máscara estampada en la espalda. Peter se quedó mirando un segundo. Aunque le halagaba que la gente hiciera productos con su imagen, ver a un familiar usándola le incomodaba un poco. ¡Genial! Te ves estupenda. Tengo algo que hacer. Hasta luego.
Tomó su libro y salió de la habitación arrastrándose por la pared. Dick estaba confundido cuando Peter se fue. ¿Por qué actuó tan raro con la sudadera? Claro, siempre era un poco raro ver por primera vez productos con la imagen de Tuerone, pero, eso tiene sentido. Pete se sintió incómodo. Era normal, sin duda, le costó acostumbrarse. Al fin y al cabo, debe ser raro ver a alguien conocido con algo que lleva tu cara estampada. De repente, se le ocurrió una idea genial. Sin siquiera dejar la caja en el suelo, sosteniéndola sobre su rodilla, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Jason. Bruce había reforzado recientemente los sacos de boxeo de la Batcueva, lo que significaba que Peter podía usar mucha más fuerza en el entrenamiento que en el campo. Aunque la araña lo agradecía, admitía que echaba de menos los sacos viejos. Siempre era divertido ver la reacción de alguien cuando golpeaba un saco con la suficiente fuerza como para romperlo y mandarlo volando por la habitación. Aún así, entendía el razonamiento de Bruce, y dudaba que a Alfred le gustara limpiar sacos de boxeo rotos. ¿Qué tal, Pete?, escuchó decir a Jason. Se giró para devolverle el saludo, pero Jason estaba concentrado de nuevo en su teléfono. Era evidente que estaba allí para entrenar, ya que vestía una sudadera roja con capucha, sin mangas, como de costumbre, y griega. Se detuvo en los pantalones deportivos de Jason. Eran azules, con una línea roja a un lado. La araña de Spider-Man estaba impresa cerca de la parte superior de la línea. De repente, Peter decidió que ya había terminado de hacer ejercicio. Jason sonrió con picardía al ver a Pete salir sigilosamente de la cueva, tejiendo telarañas como si estuviera en llamas. Dick tenía razón. Esto iba a ser muy divertido. Estaba en el comedor, leyendo mientras disfrutaba de la limonada casera de Alfred, cuando oyó entrar a Bárbara. Levantó la vista y la vio entrar rodando. ¿Te está gustando el libro, Peter?, preguntó mientras empezaba a quitarse la chaqueta verde. Sí, es muy gracioso. Ya casi termino. ¿Te importaría devolverlo a la biblioteca cuando te vayas? Se detuvo mientras ella doblaba su chaqueta y la dejaba en una silla. Llevaba una camiseta blanca con la imagen de su máscara estampada en el centro. ¿Qué estabas diciendo?, preguntó ella, sonriéndole. ¿Sabes qué?, dijo, decidiendo que no necesitaba más limonada. Mejor paso más tarde y te la dejo. Salió rápidamente del comedor. Bárbara reprimió una risa mientras Peter se alejaba a paso ligero. Dick salió de la cocina, donde había estado escuchando a escondidas la conversación. Tenía una amplia sonrisa. ¿No te dije que esto sería gracioso?, preguntó, claramente a punto de reírse. La expresión de su cara. Bat soltó una risita. Eres malvado. Solo un poquito, dijo encogiéndose de hombros y sonriendo aún más. Pero el espectáculo aún no ha terminado. Tras ver a Dick, Jason y ahora a Bárbara con ropa de Spider-Man, Peter estaba preocupado por el aspecto de Duke cuando se uniera a él en su carrera diaria. Para su gran alivio, Duke simplemente vestía su habitual ropa deportiva roja. Sabiendo que no le sorprendería ver su rostro o símbolo en la ropa de nadie, él y Duke comenzaron a correr por la pista. Peter, por supuesto, contuvo su verdadera velocidad, al menos hasta el final, cuando alcanzaría la velocidad de un auto solo para molestar a su hermano. Durante la mayor parte del recorrido, hablaron despreocupadamente sobre misiones recientes, la recuperación de Bruce, cómo le iba a Duke en su clase de química de verano y otros temas triviales. Tras unos 40 minutos, Duke estaba agotado y Peter empezaba a sentirse algo sin aliento. Regresaron a la entrada de la mansión y cogieron sus respectivas botellas de agua. Duke respiró hondo y se quitó las zapatillas de correr. Me compré zapatos nuevos ayer, le explicó a Peter mientras dejaba a un lado sus zapatillas, y no quería ensuciarlos. Ya lo entiendo, empezó a decir Peter, pero se quedó paralizado al ver los zapatos nuevos. Eran rojas con suelas azules, y tenían un emblema de araña en el lateral de cada zapato. ¿Estás bien, Pete?, preguntó Duke con una sonrisa burlona. Sí. Oye, buena carrera, voy a hacer algo. Prácticamente corrió adentro. No oyó a Duke reírse a carcajadas. Stefanie estaba esperando en la cocina cuando llegó Pete. Parecía un poco desconcertado, lo que le hizo saber que sin duda había visto los zapatos nuevos de Duke. Ella logró disimular su sonrisa traviesa mientras añadía más refresco a su nuevo vaso. Peter la saludó al entrar en la cocina y cogió un plátano. Estaba a punto de pelarlo cuando vio la taza de la que ella bebía. Era mayormente azul, con tapa y pajita rojas. Tenía calcomanías de cierta máscara roja por todas partes.
Peter dejó el plátano y salió de la habitación sin decir palabra. Cuando ella se aseguró de que se había ido, soltó una carcajada. «Te lo dije», exclamó Dick al salir del escondite en la despensa. Vale. Consiguió calmarse. ¿Crees que deberíamos parar ya? Dick pensó un segundo y luego asintió. Sí, ya se ha sentido bastante incómodo. Entonces pareció preocupado. Solo espero que no vea nada de la mercancía que compraron los demás. Peter había usado sus supersentidos para asegurarse de estar solo en la sala de estar. No quería que ningún otro miembro de la familia lo sorprendiera con ropa, tazas o cualquier cosa que tuviera su rostro o símbolo. Tras unos minutos de simple escucha, se convenció. Soltó un suspiro, se preparó una hamaca en la esquina del techo, trepó por la pared y se metió dentro. Si la limpiaba antes de que llegara Alfred, estaría a salvo. Estuvo leyendo un rato, por fin terminó el libro, cuando oyó el sonido de las uñas de un animal en el suelo. Miró hacia abajo y vio a Titus entrando trotando. Estaba masticando algo que rechinaba. «Ay», pensó, alguien le dio un juguete nuevo a Titus. Salió de su hamaca, la hizo una bola y la tiró a la papelera del salón, foto perfecta. Luego se arrastró por la pared. El perro lo observó sin sorpresa. «Hola, amigo», dijo mientras se acercaba lentamente. Aunque le encantaban los perros, nunca había tenido uno. En el barrio de Benimai no se permitían mascotas ruidosas. Por eso, siempre les daba mucho cariño a Ace y Titus cuando los veía. «¿Qué tienes ahí?» Titus empezó a hacer sonar su nuevo juguete y se lo acomodó en la boca, revelándole a Peter de qué se trataba. Un oso rojo que chirriaba, con máscaras de Spider-Man por todas partes. ¿En serio?